A las 8:07 de la tarde del viernes 10 de abril de 2026, una cápsula de 8 toneladas tocó el agua del Océano Pacífico frente a las costas de San Diego. Dentro había 4 personas vivas: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, Jeremy Hansen. Acababan de volver del viaje espacial tripulado más largo en distancia de la historia: 252.756 millas. Más lejos de la Tierra de lo que ningún ser humano había estado nunca. Y durante exactamente 6 minutos antes de tocar el agua, las pantallas de Houston se quedaron en negro. 6 minutos sin señal. 6 minutos en los que las cámaras del exterior de la cápsula emitieron solo estática. 6 minutos en los que ninguna persona de este planeta podía saber qué estaba pasando exactamente con los 4 astronautas que volvían del lado oscuro de la Luna. Y al día siguiente, mientras los 4 estaban siendo recibidos en Ellington Field, Internet ya estaba en llamas. En TikTok, un video mostraba a los 4 astronautas colgando con arneses delante de una pantalla verde dentro de un estudio de televisión. Decenas de millones de visualizaciones en menos de 48 horas. En X, capturas de la transmisión de CNN parecían mostrar a un peluche de Snoopy con texto atravesando su cuerpo, como si fuera una imagen virtual mal renderizada. Otra vez, decenas de millones de reproducciones. En Facebook, fotos de la Tierra tomadas supuestamente desde la cápsula mostraban patrones de nubes idénticos a otras fotos de la misma misión, lo que según los expertos en redes era una prueba irrefutable de que las imágenes eran sintéticas. En YouTube, videos con millones de visualizaciones afirmaban que un objeto enorme apareció en la superficie de la Luna durante el sobrevuelo, y que la NASA había cortado deliberadamente la transmisión para ocultarlo. Y en cientos de canales con títulos en mayúsculas se hablaba de avistamientos ovni gigantes durante el splashdown, de cortes de transmisión sospechosos, de un encubrimiento sistemático de la NASA y de una verdad que los gobiernos del mundo nos están ocultando. En las próximas 2 semanas, el material conspiranoico relacionado con Artemis II generó cientos de millones de visualizaciones en redes sociales. Más visualizaciones, en muchos casos, que las imágenes oficiales de la propia NASA. 3 días después del splashdown, los principales fact-checkers del mundo publicaron sus análisis. BBC, France 24, AFP Reuters. Y la realidad detrás de cada una de las pruebas virales resultó ser algo muy distinto a lo que millones de personas estaban creyendo. Pero la realidad llegó tarde. Y lo que voy a contarte en los próximos minutos no es lo que la NASA está ocultando. Es algo más inquietante. Es lo que ya está pasando con tu capacidad de distinguir lo real de lo falso. No es ciencia ficción. Es lo que ocurrió hace 2 semanas. Y va a volver a ocurrir, peor cada vez, en cada misión espacial que venga. En los próximos minutos vas a entender exactamente qué pasó durante el splashdown del 10 de abril de 2026. Vas a entender por qué hubo 6 minutos de oscuridad en las pantallas de Houston y por qué esos 6 minutos no son sospechosos, sino que son una de las predicciones más antiguas y mejor documentadas de la física aeroespacial. Vas a entender qué son exactamente los videos virales que llevan 2 semanas circulando, quién los está produciendo y por qué los que afirman que la misión fue falsificada con inteligencia artificial usan inteligencia artificial para falsificar las pruebas de su propia teoría. Vas a entender qué son los avistamientos ovni que los astronautas sí han reportado a lo largo de la historia, qué son los que se han explicado como fenómenos naturales, y dónde queda la frontera honesta entre lo conocido y lo desconocido. Y vas a entender por qué Artemis II se ha convertido en el primer evento espacial de la historia que muestra cómo será la próxima década de la información humana. Una década en la que distinguir lo verdadero de lo falso ya no se hará con los ojos,
Se tendrá que hacer con la cabeza entender lo que pasó el 10 de abril. Hay que entender lo que es un splashdown. No el momento del impacto en el agua. Ese es el final. El verdadero splashdown empieza cientos de kilómetros antes, en las capas altas de la atmósfera terrestre, cuando la cápsula, que vuelve del espacio, entra en contacto con el aire de la Tierra a una velocidad imposible de imaginar. El 10 de abril de 2026, a las 7:53 de la tarde, exactamente 14 minutos antes del amerizaje, la cápsula Orion entró en la atmósfera terrestre, a 400.000 pies de altura, a 35 veces la velocidad del sonido, a casi 40.000 kilómetros por hora. Esa velocidad es lo que arrastró la cápsula desde la órbita lunar de regreso a la Tierra. Es la energía cinética acumulada durante 10 días de viaje. Es, literalmente, la velocidad a la que cae cualquier objeto que haya pasado cerca de la Luna y vuelva a casa. Y esa velocidad tiene un precio. Cuando un objeto entra en la atmósfera a 40.000 kilómetros por hora, no se calienta por fricción. Eso es un mito común. Lo que pasa es algo más extremo. A esa velocidad, el aire delante de la cápsula no tiene tiempo de apartarse. Se comprime tan violentamente que las moléculas pierden sus electrones y se convierten en plasma. Plasma, el cuarto estado de la materia. Gas ionizado a temperaturas de miles de grados. Una sustancia luminosa que envuelve completamente el objeto que cae a través de la atmósfera y lo aísla del resto del mundo. Esa funda de plasma, que durante unos minutos rodea cualquier nave que regresa del espacio, tiene una propiedad muy específica. Bloquea las ondas de radio. Las ondas de radio que las naves espaciales usan para comunicarse con la Tierra son ondas electromagnéticas en frecuencias altas. Atraviesan el vacío sin problemas. Atraviesan el aire normal sin problemas. Pero el plasma, cuando es lo bastante denso, las absorbe. Eso significa que durante los minutos de máxima ionización, ninguna señal puede entrar ni salir de la cápsula. No es una decisión humana. No es una elección de la NASA, es física básica del plasma. Ese fenómeno se llama blackout de reentrada y se conoce desde los primeros vuelos tripulados de los años 60. El blackout duró casi 4 minutos durante los amerizajes de las cápsulas Mercury, hasta 6 minutos durante las misiones Apolo, y aproximadamente lo mismo durante cada misión del transbordador espacial. Cualquier nave que vuelve del espacio a velocidades suficientemente altas pasa por un blackout de comunicaciones. No hay nada misterioso en esto. Es tan predecible que la NASA anuncia el blackout antes de que ocurra y dice exactamente cuántos minutos va a durar. Hay un detalle que merece atención. Durante los primeros años del programa espacial, los blackouts de reentrada eran una preocupación operativa real. En los años 60, los ingenieros de control de la misión literalmente se mordían las uñas durante esos minutos, porque no había forma de saber si los astronautas estaban bien hasta que la cápsula salía del envolvente de plasma. En 1967, durante el desastre del Apolo 1 en pruebas de tierra, la NASA aprendió a una luz dolorosa que las cápsulas tenían vulnerabilidades. Eso intensificó la atención al blackout en cada misión posterior. Pero a partir de los años 70, con el desarrollo de antenas mejoradas, materiales de escudo térmico más predecibles y modelado computacional del plasma de reentrada, los blackouts dejaron de ser sorpresas. Pasaron a ser eventos previstos al segundo. Hoy, con sistemas de telemetría redundante, satélites de retransmisión en órbita y modelos atmosféricos refinados, los controladores de Houston pueden incluso recibir telemetría parcial durante el blackout, mediante señales que pasan por arriba de la envolvente de plasma o que se canalizan a través de la estela. El 10 de abril de 2026, el equipo de control de la misión Artemis II emitió la siguiente notificación,
en directo y delante de millones de espectadores. A las 7:53, Orion entrará en la atmósfera y comenzará un blackout de comunicaciones planificado de aproximadamente 6 minutos, debido al plasma generado por el calentamiento de la cápsula. Esa notificación fue emitida por la transmisión oficial de NASA, replicada por todas las cadenas de noticias y archivada en los registros públicos de la misión. 6 minutos después, las comunicaciones se restablecieron exactamente como estaban previstas. La cápsula desplegó sus paracaídas Drogue a 22.000 pies, sus paracaídas principales a 6.000 pies. Y a las 8:07 tocó el agua del Pacífico a poco más de 30 kilómetros por hora. Todo según el plan, todo público, todo documentado. Y todo, como veremos a continuación, fue inmediatamente reinterpretado por una red de canales conspirativos como evidencia de un encubrimiento. Para entender cómo funcionó la ola conspiranoica de Artemis II, hay que mirar las piezas individuales que circularon una a una. No hablo en abstracto. Hablo de los videos específicos, las fotos específicas, los argumentos específicos que llegaron a millones de personas en las 2 semanas posteriores al amerizaje. La primera pieza viral y la más exitosa en términos de visualizaciones fue un vídeo de aproximadamente 15 segundos. En el vídeo se veía a los 4 astronautas de Artemis, 2 suspendidos por arneses, delante de una gran pantalla verde dentro de lo que parecía un estudio de televisión. Llevaban sus trajes de vuelo. La pantalla detrás de ellos era de un verde fluorescente uniforme. Sobre la pantalla se superponía texto que decía Artemis II Live Mission Control. El video se compartió en TikTok el 4 de abril, mientras la cápsula todavía estaba en órbita lunar. En menos de 48 horas, había acumulado decenas de millones de visualizaciones en TikTok, X, Facebook e Instagram. El mensaje que lo acompañaba era directo. La misión Artemis II era falsa. Estaba siendo grabada en un estudio de televisión. La NASA estaba mintiendo, otra vez, como en 1969. La BBC, en colaboración con la sección de fact-checking de Reuters, analizó el vídeo el 7 de abril. El análisis fue rápido y concluyente. Lo pasaron por SynTid. SynTid es una herramienta desarrollada por Google DeepMind, que detecta marcas de agua invisibles incrustadas en imágenes generadas por inteligencia artificial. Cuando un usuario de Google Gemini, el sistema de inteligencia artificial generativa de Google, crea una imagen o un vídeo, el sistema incrusta automáticamente una firma digital invisible en los píxeles. Esa firma no se ve a simple vista, pero puede ser detectada por SynTid si se sabe buscarla. El vídeo de los astronautas en el estudio dio positivo. Había sido generado por Google Gemini. La detección de SynTid es solo una de varias evidencias. El analista de desinformación Tal Hagin examinó el vídeo cuadro por cuadro y encontró otros indicadores característicos de inteligencia artificial generativa. Una de las astronautas tenía 6 dedos en la mano izquierda. Otro tenía el brazo cortado por un fragmento de pantalla flotante en lugar de continuar normalmente. El texto superpuesto sobre la pantalla verde tenía letras parcialmente fundidas con la imagen, lo que ningún rótulo profesional de transmisión hace. La iluminación sobre los rostros de los 4 astronautas no coincidía entre ellos. Cada uno tenía sombras como si estuviera en un lugar diferente. El vídeo no era una grabación filtrada de un set secreto de NASA. Era una creación de Gemini, hecha por alguien que decidió generar evidencia falsa para apoyar la teoría de que la misión era falsa. Esa es una ironía que merece detenerse a observar. Personas que afirman que la NASA falsifica imágenes están usando inteligencia artificial para falsificar las imágenes que demuestran su afirmación. Quien sea que generó el vídeo no estaba documentando un encubrimiento. Estaba inventando uno. La segunda pieza viral fue muy distinta y más sofisticada,
Era una captura de un directo de CNN durante el sobrevuelo lunar del 6 de abril. En la pantalla se veía un peluche de la mascota oficial de la misión Artemis II, un Snoopy con traje espacial, flotando dentro de la cápsula. Sobre el cuerpo del peluche, sin embargo, aparecía texto. El texto decía algo como Mission Day 6 Far Side Approach. Y el texto, en lugar de aparecer correctamente delante o detrás del peluche, parecía atravesarlo. Como si el peluche fuera transparente. Como si fuera una imagen virtual mal renderizada en lugar de un objeto físico real. Ese clip se viralizó como prueba de que toda la transmisión era CGI. Si el peluche fuera real, decía la lógica conspirativa, el texto debería estar siempre delante de él o detrás de él. No atravesándolo. La única manera de que el texto atraviese al peluche es si el peluche también es una imagen virtual. France 24, en su programa Truth or Fake, analizó la pieza. El análisis fue elemental para cualquier persona que haya trabajado con producción de televisión. CNN tiene un sistema de gráficos que sobrepone texto sobre la imagen entrante. Ese sistema funciona en una capa por encima del video de origen. Cuando el sistema falla, lo que hace es exactamente lo que se vio. Texto que aparece flotando sobre el contenido sin respetar la profundidad real de la escena. No fue un error de la NASA. Fue un fallo gráfico del sistema de CNN. Cuando France 24 contactó con CNN para verificarlo, la cadena confirmó que durante el directo se había producido un breve glitch en su sistema de superposición de texto. Es el tipo de error que ocurre regularmente en transmisiones en directo. Cualquiera que vea televisión por cable lo ha visto 100 veces. Pero descontextualizado, recortado, presentado fuera de su origen, ese glitch se convirtió en evidencia de un fraude global. La tercera pieza fue la de la pareja de fotos de la Tierra. Dos fotografías de la Tierra desde la cápsula Orion, supuestamente tomadas en momentos distintos del viaje, mostraban patrones de nubes prácticamente idénticos sobre el océano Atlántico. La conclusión circulante era clara. Si las dos fotos muestran las mismas nubes, en posiciones idénticas, entonces no fueron tomadas en momentos diferentes. Fueron tomadas en el mismo momento. Lo que significa que la NASA usó la misma imagen y la presentó como dos fotos distintas. Lo que significa que la documentación de la misión es falsa. Esa pieza tenía una aparente solidez técnica que las anteriores no tenían. Hasta que se examinó. Las dos fotos no fueron tomadas en momentos distintos. Fueron tomadas con minutos de separación, durante una secuencia de captura desde la misma ventana de la cápsula. Las nubes terrestres, vistas desde 400.000 kilómetros de distancia, prácticamente no cambian en intervalos de pocos minutos. A esa escala de observación, la Tierra a primera vista parece estática. Para detectar movimiento de nubes desde esa distancia, hay que comparar fotos separadas por horas, no por minutos. Las dos fotos virales habían sido tomadas con muy poca diferencia temporal entre ellas, durante una sesión fotográfica programada de la misión. Las nubes, por tanto, eran prácticamente las mismas en ambas. No porque fueran la misma imagen, sino porque eran dos imágenes de la misma escena con minutos de diferencia. La metadata de las dos fotos, publicada en los archivos de la NASA, confirmó las marcas de tiempo. La cuarta pieza fue, quizá, la más explícitamente ovni de todo el ciclo viral. Un vídeo afirmaba mostrar un objeto enorme en la superficie de la cara oculta de la Luna durante el sobrevuelo del 6 de abril. El objeto, según el vídeo, era visible en una de las transmisiones del Orion antes de que la NASA cortara la señal. Después de unos segundos de visión, la transmisión se interrumpía, y cuando volvía, el objeto había desaparecido. La narración acompañante afirmaba que el objeto era artificial, que medía varios kilómetros de longitud,
y que la NASA había cortado deliberadamente la transmisión para evitar que el público lo viera. Tal Hagin, el mismo investigador de desinformación que había analizado el vídeo del estudio, examinó esta pieza también. Su conclusión fue que el vídeo era un montaje de inteligencia artificial. El supuesto objeto en la superficie lunar era un patrón de píxeles superpuesto sobre una imagen real de la Luna procedente de los archivos de la NASA. La técnica usada era reconocible. Hagin explicó que el creador del vídeo había probablemente usado dos imágenes distintas. Una captura real de la cara oculta de la Luna desde Artemis II y un objeto generado o copiado de otra fuente, sobreimpuesto digitalmente. La inteligencia artificial fue usada para conectar los dos elementos, para crear la ilusión de que el objeto formaba parte de la imagen original. Y el supuesto corte de transmisión nunca ocurrió. La señal de Orion durante el sobrevuelo se mantuvo continua, salvo durante los periodos previstos de pérdida de comunicación, detrás de la cara oculta de la Luna, cuando ninguna señal de radio, de ningún tipo, podía atravesar la masa lunar. Esos periodos sí estaban anunciados, sí estaban documentados, y sí fueron precisamente los que los conspiradores llamaron cortes sospechosos. La quinta pieza, la última de las que ganaron tracción significativa, fue distinta de las anteriores. No era un vídeo, era una entrevista. Robert Pulme, descrito como cazador de ovnis e investigador paranormal, dio una serie de declaraciones a varios medios alternativos durante los días previos al splashdown. Pulme afirmaba que los astronautas podrían estar trayendo de vuelta material biológico extraterrestre, que el aislamiento post-misión que la NASA aplicaba a los astronautas era en realidad una cuarentena para detectar ADN alienígena, que la cara oculta de la Luna contenía estructuras artificiales, no documentadas, y que Artemis II era la primera misión en confirmarlo desde adentro. Las afirmaciones de Pulme no se basaban en ninguna evidencia documental. No mencionaba fuentes, no citaba datos, no ofrecía análisis técnico. Lo que ofrecía era una narrativa. Y esa narrativa, combinada con los vídeos virales generados por inteligencia artificial, formaba un ecosistema en el que la creencia se reforzaba a sí misma sin necesidad de hechos. Si crees en lo que dice Pulme, los vídeos generados por inteligencia artificial los confirman. Si crees en los vídeos generados por inteligencia artificial, las declaraciones de Pulme las confirman. Cada elemento, individualmente, podría desmontarse con un análisis técnico, pero el conjunto, percibido como bloque, parece sólido. Y esa es la mecánica que hace que las teorías conspirativas modernas sean tan difíciles de combatir. No se construyen sobre una pieza de evidencia que, al refutarse, derribe todo el sistema. Se construyen sobre una red de elementos que se sostienen mutuamente, donde cada nuevo elemento débil refuerza a los demás, y donde refutar una pieza nunca afecta a las demás, porque cada una se considera independiente. Para entender por qué Artemis II ha generado una ola conspiranoica de esta magnitud, hay que entender un fenómeno que los investigadores de desinformación llevan años describiendo. Lo llaman el dividendo del mentiroso. El término fue acuñado en 2019 por las investigadoras de derecho Bobby Chesney y Danielle Citron en un artículo publicado en California Law Review. Su idea era la siguiente. A medida que la inteligencia artificial generativa permite crear vídeos, fotos y audios falsos cada vez más convincentes, la sociedad pierde su capacidad de confiar en la evidencia visual. Hasta hace poco, una grabación de vídeo era una de las pruebas más sólidas que se podían presentar. Si había vídeo, había evidencia. Si había evidencia, había verdad. Pero la inteligencia artificial generativa de los últimos 3 años ha cambiado eso. Ahora, cualquier persona con acceso a una de las grandes herramientas, ChatGPT con video, Sora,
Gemini, Midjourney, Runway, puede producir en minutos imágenes y vídeos que serían indistinguibles de grabaciones reales para el ojo humano. El dividendo del mentiroso es el siguiente. Cuando todos sabemos que las imágenes pueden ser falsas, los actores de mala fe pueden negar imágenes reales con la misma facilidad con que se generan imágenes falsas. Si un político real es grabado diciendo algo comprometedor, ese político puede decir simplemente que el video es generado por inteligencia artificial, y aunque no lo sea, la duda razonable se siembra de manera automática. Y a la inversa. Si alguien quiere acusar a una institución de mentir, puede generar vídeos falsos que parecen pruebas de la mentira. Cuando los fact-checkers desmienten esos vídeos, los partidarios de la teoría dicen que los fact-checkers están comprados. La duda permanece. Artemis II es, posiblemente, el primer evento espacial de la historia que ha sido recibido por una sociedad que vive plenamente dentro del dividendo del mentiroso. Eso no es una coincidencia, es el resultado lógico de tres tendencias que se han cruzado en los últimos años. Primera tendencia: la accesibilidad de herramientas de inteligencia artificial generativa que producen vídeo realista. Hace 5 años, generar un vídeo como el de los astronautas en el estudio habría requerido un equipo de animación y horas de trabajo. Hoy puede hacerlo cualquier persona con una suscripción de pago a Gemini, ChatGPT con video, o Sora en menos de 1 hora. Segunda tendencia: la caída de la moderación de contenido en las grandes plataformas. Después de los recortes de personal en X, Meta y YouTube, durante 2024 y 2025, los equipos dedicados a verificar contenido viral han sido reducidos drásticamente. Eso significa que los vídeos falsos pueden circular durante días o semanas antes de ser identificados y restringidos. Tercera tendencia: la crisis estructural de confianza en las instituciones. Los datos de encuestas de los últimos años muestran que una proporción importante de la población mundial ya no confía automáticamente en la NASA, en los medios tradicionales o en las explicaciones oficiales de eventos científicos. Esa desconfianza es a veces justificada, a veces no, pero es real, es medible, y es el caldo de cultivo en el que las teorías conspirativas crecen. Cuando esas tres tendencias se combinan con un evento espacial de alto perfil mediático, lo que pasa es exactamente lo que pasó con Artemis II. Los videos falsos circulan. Los actores oportunistas los amplifican, las plataformas no los moderan suficientemente rápido. Y la audiencia general, sin tiempo ni herramientas para verificar cada pieza, se queda con la impresión general de que algo raro está pasando. Mike Rothschild, investigador de desinformación que ha escrito varios libros sobre el tema, fue citado por la AFP en un artículo del 9 de abril sobre la ola conspiranoica de Artemis II. Sus palabras describen la mecánica con precisión. Los logros científicos, como las misiones lunares, son contenido muy fácil para los influencers de la conspiración. Hay personas, dijo Rothschild, cuya reacción refleja a cualquier evento mayor, es decir, que es falso y que está montado, sin importar lo que sea. Esa reacción refleja, esa tendencia automática a interpretar cualquier evento institucional como un fraude, es la base sobre la que se construye el ecosistema conspirativo moderno. No requiere convicciones específicas sobre ovnis ni sobre la Luna. Requiere solamente una postura previa de desconfianza generalizada, combinada con acceso a videos virales que aparentan confirmar esa desconfianza. La consecuencia es perversa. Los logros reales pierden visibilidad. Las imágenes auténticas y extraordinarias que la tripulación de Artemis II envió desde el espacio, fotos de la Tierra elevándose detrás del horizonte lunar, vídeos del eclipse solar visto desde la órbita de la Luna, primeras observaciones humanas directas de la cara oculta en más de 5 décadas. Todo eso es eclipsado en redes sociales por los videos falsos.
Las verdades extraordinarias en el algoritmo de las plataformas no compiten con las mentiras espectaculares. Hay una pregunta que el ecosistema conspirativo nunca formula honestamente, pero que merece una respuesta completa. ¿Han reportado los astronautas, a lo largo de la historia del programa espacial, observaciones de objetos no identificados durante sus misiones? La respuesta es sí, pero la sí honesta es muy distinta de la sí conspirativa. A lo largo de las 6 décadas de exploración espacial tripulada, varios astronautas han reportado avistamientos de objetos que no pudieron identificar inmediatamente. Gordon Cooper, durante el último vuelo del programa Mercury en 1963, reportó haber visto un objeto verdoso brillante que se acercaba a su cápsula y luego cambió de dirección. Más tarde se determinó que era probablemente material reflectante desprendido de la propia cápsula durante reorientación. James McDivitt, durante Gemini 4, en 1965, fotografió un objeto que parecía tener brazos extendidos. La identificación posterior, basada en análisis de las fotos y de la posición orbital, sugirió que se trataba del satélite Pegasus, lanzado pocos meses antes. Edgar Mitchell, del Apolo 14, fue uno de los astronautas que después de su misión hizo declaraciones públicas sobre la posibilidad de vida extraterrestre, aunque sus afirmaciones se referían a contactos generales y no a algo que él mismo hubiera observado durante su vuelo. Buzz Aldrin, durante el Apolo 11, reportó haber visto un objeto luminoso siguiendo la cápsula durante el viaje a la Luna. Décadas después, en entrevistas, Aldrin explicó que el objeto era casi con seguridad uno de los 4 paneles del adaptador del módulo lunar que se habían desprendido tras la separación. Donald Slayton, uno de los astronautas Mercury más experimentados, reportó haber visto un objeto durante un vuelo de prueba en 1951, antes incluso de unirse al programa espacial. Su descripción era de un objeto en forma de disco que cambió de dirección bruscamente. Esos avistamientos son reales. Están documentados en archivos públicos. Y en todos los casos en los que el avistamiento ha sido analizado en profundidad, se ha encontrado una explicación natural o tecnológica conocida. Restos de la propia nave. Otros satélites, reflejos en visores, iluminación atmosférica, plasma de combustión. Eso no significa que los astronautas estuvieran mintiendo o equivocados, significa que vieron algo real, real en el sentido de presente físicamente, y que esa cosa real resultó tener una explicación dentro de los fenómenos conocidos. Hay otro caso particularmente conocido que merece mencionarse. En 1996, el cosmonauta ruso Musa Manarov, durante una misión a la estación Mir, grabó en vídeo un objeto cilíndrico que parecía maniobrar cerca de la estación. La grabación fue ampliamente difundida por los entusiastas de ovnis durante años. El análisis posterior, hecho con datos de seguimiento orbital, mostró que el objeto era un satélite estadounidense que había sido catalogado, pero que Manarov no conocía en el momento de la grabación. En 2005, durante una caminata espacial fuera de la Estación Espacial Internacional, el astronauta Leroy Chiao reportó haber visto luces alineadas en formación. Las luces, en el análisis posterior, se identificaron como pesqueros chinos en el mar Argentino. Vistas desde 400 kilómetros de altura, sus reflectores formaban patrones aparentemente artificiales. En 2021, durante el vuelo de Inspiration 4, el primer vuelo orbital completamente civil de SpaceX, varios pasajeros reportaron objetos brillantes que parecían moverse en torno a la cápsula. El análisis posterior identificó la mayoría como fragmentos de hielo desprendidos de los sistemas de regulación térmica de la nave, iluminados por el sol. Cada uno de estos casos, individualmente, podría parecer evidencia de algo extraño. Pero cuando se examinan en conjunto, lo que muestran no es un patrón de encubrimiento. Lo que muestran es un patrón de experiencia humana
en condiciones extremas. Los astronautas, en órbita o cerca de ella, viven en un entorno donde su intuición sobre escalas, distancias, brillos y movimientos no funciona como en la Tierra. Un objeto pequeño cerca puede parecer enorme y lejano. Un objeto grande lejano puede parecer pequeño y cercano. Un satélite reflejando el Sol puede aparecer como una luz brillante moviéndose erráticamente. Un fragmento de espuma de aislamiento térmico puede parecer una nave deslizándose junto a la cápsula. En cada caso, lo que los astronautas reportan honestamente es lo que perciben. Y los analistas posteriores, con datos orbitales, registros de catálogos de objetos espaciales y modelado computacional, identifican la causa. Esa cooperación entre el reporte honesto del piloto y el análisis técnico posterior es lo que ha mantenido la fiabilidad operativa del programa espacial durante 6 décadas. Hay un detalle importante que el ecosistema conspirativo suele omitir. Algunos de los astronautas que han hablado más públicamente sobre la posibilidad de vida extraterrestre, como Edgar Mitchell o el exdirector de proyectos lunares de la NASA, John Brandenburg, han aclarado en múltiples entrevistas que sus opiniones sobre la posibilidad de inteligencia extraterrestre son opiniones personales, no observaciones directas. Mitchell creía que probablemente hay vida en otras partes del universo. Esa creencia es razonable. Está en línea con muchos científicos, y no es controvertida en sí misma. Lo que sería controvertido sería que Mitchell hubiera dicho que vio extraterrestres durante su misión a la Luna. Y eso es algo que Mitchell nunca dijo. La mecánica conspirativa es la siguiente. Cuando un astronauta expresa una opinión filosófica sobre la posibilidad general de vida extraterrestre, los canales conspirativos editan esa declaración como si fuera el testimonio de un encuentro directo. Cuando un astronauta describe un objeto que vio durante una misión y posteriormente se identificó como un fragmento de su propia nave, los canales conspirativos eliminan la parte de la identificación posterior y dejan solo la parte del avistamiento. Cuando una agencia espacial publica oficialmente la explicación técnica de un avistamiento, los canales conspirativos lo presentan como evidencia de encubrimiento, en lugar de como lo que es, transparencia. La historia real de avistamientos por astronautas es fascinante. Es una colección de incidentes humanos en condiciones extremas, de errores de percepción comprensibles, de descubrimientos técnicos sobre cómo se comportan las naves en el vacío, de momentos en que los profesionales más entrenados del planeta vieron algo que no entendieron y reportaron honestamente lo que vieron sin saber qué era. Es la historia de una ciencia que avanza por confrontación honesta con observaciones inesperadas. Lo que el ecosistema conspirativo hace con esa historia es exactamente lo contrario. La convierte en propaganda. Toma incidentes reales, los descontextualiza, elimina las explicaciones que ya existen y los presenta como pruebas de un encubrimiento que en realidad nunca ocurrió. En el caso específico de Artemis II, no ha habido ningún reporte oficial ni filtrado de avistamientos ovni por parte de la tripulación. En las múltiples ruedas de prensa posteriores al amerizaje, los 4 astronautas han hablado largamente de lo que vieron. Hablaron de los destellos de impactos micrometeoríticos sobre la superficie lunar. Vieron al menos 4, posiblemente 6, durante el sobrevuelo. Hablaron del eclipse solar que pudieron observar desde una posición única, con la luna tapando al sol. Hablaron del momento en que vieron la Tierra elevarse por detrás del horizonte lunar. Hablaron de la intensidad emocional de los 40 minutos de pérdida de comunicación detrás de la cara oculta de la luna. Hablaron de detalles muy humanos, como un ligero olor a quemado, proveniente del baño que la propia tripulación reportó con humor durante el viaje. Pero no hablaron de ovnis. No porque la NASA les haya silenciado. Porque no vieron.
hay una pregunta más profunda que merece ser explorada aquí. ¿Por qué exactamente las teorías conspirativas sobre Artemis II están teniendo tanto éxito en generar visualizaciones, compartidos y reacciones? La respuesta tiene que ver con cómo funciona el cerebro humano cuando procesa información sobre el mundo. Los seres humanos somos máquinas de detección de patrones. Esa es una de las cualidades que la evolución ha optimizado en nuestra especie a lo largo de cientos de miles de años. En el entorno ancestral, era ventajoso ver caras donde no las había. Si veías una cara entre las hojas y resultaba que no había nadie, perdías muy poco. Si no veías una cara entre las hojas y resultaba que era un depredador, perdías la vida. Por eso nuestros cerebros están sesgados hacia la detección de patrones, especialmente patrones intencionales, incluso donde no los hay. Ese sesgo se llama pareidolia para la percepción visual y apofenia para la conexión cognitiva entre eventos no relacionados. Cuando ves un vídeo de una cápsula espacial reentrando a la atmósfera y hay 6 minutos de oscuridad en la transmisión, tu cerebro hace algo automático. Conecta esos 6 minutos con cualquier explicación que esté flotando en tu entorno informativo. Si tu entorno informativo te ha dicho repetidamente que la NASA oculta avistamientos, esos 6 minutos se interpretan automáticamente como un encubrimiento. Si tu entorno informativo te ha dicho que las reentradas producen blackouts de plasma, esos 6 minutos se interpretan automáticamente como física conocida. La diferencia entre las dos interpretaciones no está en los datos, está en el contexto previo del cerebro que los procesa. Esa observación es importante, porque significa que cuando los canales conspirativos producen sus vídeos, no están solamente engañando a personas crédulas. Están construyendo el contexto previo en el que cualquier evento futuro será interpretado. Cada video conspirativo que millones de personas ven es una pieza pequeña que se incorpora al modelo mental con el que esas personas procesarán el siguiente evento. Después de meses de exposición a videos sobre la NASA encubriendo ovnis, una persona promedio ya no ve un blackout de 6 minutos como física estándar de plasma. Lo ve como confirmación de algo que ya sabía. Y nada de lo que la NASA explique después, por preciso que sea, podrá borrar ese marco interpretativo. Eso es lo que los investigadores de desinformación llaman el efecto del cebado conspirativo. Es un fenómeno que ha sido medido en estudios desde 2019. Los participantes que han sido expuestos previamente a contenido conspirativo sobre un tema procesan los hechos relacionados con ese tema de manera sistemáticamente diferente. Atribuyen menos credibilidad a las fuentes oficiales. Asumen mayor probabilidad de encubrimiento. Interpretan ambigüedades como evidencia. Y construyen narrativas que conectan eventos no relacionados. Esos efectos son medibles, robustos y persistentes a largo plazo. Hay otro factor que amplifica el problema. La gratificación, tu creer en una teoría conspirativa, según los estudios psicológicos del fenómeno, produce una sensación específica que algunos investigadores describen como un alto epistémico. Es la sensación de saber algo que la mayoría no sabe. De ver lo que otros no ven. De estar despierto mientras los demás duermen. Esa sensación es genuinamente placentera. Activa los mismos circuitos de recompensa que el descubrimiento real. Produce la misma satisfacción intelectual que entender un teorema o resolver un acertijo. Pero en el caso de las teorías conspirativas, la sensación se obtiene sin que ningún descubrimiento real haya ocurrido. Es una recompensa cognitiva sin contenido cognitivo verdadero. Investigadores como Karen Douglas, profesora de Psicología Social en la Universidad de Kent, llevan más de una década estudiando los motivos psicológicos detrás de la creencia en teorías conspirativas. Sus estudios identifican 3 motivos principales. Necesidad epistémica. La búsqueda de explicaciones simples para eventos complejos.
Cuando algo confuso ocurre, el cerebro humano prefiere una explicación clara, incluso si es errónea, antes que aceptar la incertidumbre. Las teorías conspirativas ofrecen exactamente eso: una causa única, identificable, deliberada, detrás de fenómenos que en realidad son la suma de muchas causas dispersas. Necesidad existencial: el deseo de control sobre el mundo. Las teorías conspirativas paradójicamente reducen la ansiedad. Es más cómodo pensar que un grupo poderoso controla los eventos que aceptar que el universo es caótico y que muchas cosas pasan sin un plan detrás. Necesidad social: la pertenencia a un grupo. Compartir una teoría conspirativa con otros refuerza la identidad de pertenecer a un círculo selecto, a los que saben, a los que no se dejan engañar. Esos tres motivos no son patológicos en sí mismos. Son motivos humanos universales. Todos los buscamos en distinta medida. Lo que las teorías conspirativas hacen es ofrecer satisfacción de los tres motivos al mismo tiempo, sin requerir el esfuerzo de la verificación rigurosa. Por eso son tan adictivas. Y por eso, frente a un evento como Artemis II, una buena parte de la audiencia mundial es estructuralmente vulnerable a creer cualquier video viral que les ofrezca una explicación simple, una sensación de control y una identidad de pertenencia. Y esa es una droga muy difícil de combatir. Porque la verdad, en muchos casos, es más aburrida. La verdad sobre los 6 minutos de blackout de Artemis II es física de plasma, conocida desde los años 60, perfectamente predecible, completamente documentada en los registros de la misión. La mentira sobre los 6 minutos es una historia con misterio, con poder oculto, con secretos cósmicos, con una NASA que oculta extraterrestres detrás de cortes de transmisión cuidadosamente cronometrados. Si la propuesta es elegir cuál de las dos historias compartir con tus amigos, los algoritmos de las redes sociales saben muy bien cuál va a generar más engagement. En Legados a este punto hay una pregunta práctica que merece respuesta. ¿Qué se puede hacer, individualmente, para no caer en el ciclo conspiranoico cuando un evento como Artemis II ocurre y los algoritmos te empiezan a alimentar contenido viral generado por inteligencia artificial? La respuesta no es dejar de mirar redes sociales. No es ignorar todo lo que viene de canales no oficiales. No es asumir que la NASA siempre tiene razón en todo. La respuesta es desarrollar lo que los investigadores de medios llaman higiene informativa. La higiene informativa es un conjunto de hábitos básicos que cualquier persona puede aplicar antes de creer, compartir o reaccionar a un contenido. Primer hábito. Cuando veas un video viral sobre un evento mayor, espera 48 horas. Las primeras 48 horas tras un evento espacial son las peores para evaluar cualquier contenido. Es el periodo en que circulan más vídeos generados por inteligencia artificial, donde los fact-checkers todavía no han tenido tiempo de analizar nada, y donde tu cerebro está más excitado por la novedad. Si esperas 2 días, casi todo el material falso ya habrá sido identificado. Y casi toda la información real ya habrá sido publicada. Segundo hábito. Cuando veas un video sospechoso, busca su análisis técnico antes que su análisis político. Eso significa, antes de leer artículos sobre quién tiene razón ideológicamente, busca artículos sobre cómo se hizo el video. Si una imagen es generada por Google Gemini, herramientas como Synthed lo dirán. Si un video tiene fallos de iluminación, dedos extra o solapamientos imposibles, los analistas de desinformación los habrán identificado. Si una declaración atribuida a un astronauta no aparece en los archivos oficiales, los periodistas espaciales lo habrán notado. Esos análisis existen. Son públicos. Y son mucho más fiables que cualquier opinión sobre lo que el vídeo significa. Tercer hábito. Pregúntate quién se beneficia de que creas la historia.
Las grandes teorías conspirativas tienen, casi siempre, un patrón económico detrás. Los canales que las difunden ganan dinero a través de visualizaciones, suscripciones, monetización de YouTube, ventas de libros, conferencias, suplementos vitamínicos, criptomonedas y a veces directamente donaciones de seguidores. Eso no significa que todo lo que dicen sea falso por motivos económicos. Pero significa que el incentivo financiero está alineado con producir contenido emocionalmente activador, no con producir verdad. Cuando ves un canal que constantemente afirma encubrimientos, considera la posibilidad de que el modelo de negocio de ese canal depende de que sus seguidores crean en encubrimientos. Cuarto hábito. Distingue entre lo que no sabemos y lo que está demostrado falso. Hay muchas cosas sobre el espacio, sobre la inteligencia extraterrestre, sobre la naturaleza del cosmos, que la ciencia genuinamente no sabe. Esas son áreas legítimas de especulación. Pero la afirmación específica de que hubo un ovni gigante durante el splashdown de Artemis II no es un área legítima de especulación. Es una afirmación concreta que ha sido analizada y desmentida con evidencia técnica específica. La diferencia entre lo desconocido y lo demostrado falso es crucial. Si un canal no hace esa distinción, si trata todo como igualmente posible, si presenta como duda lo que ya tiene respuesta documentada, ese canal está mezclando deliberadamente las dos categorías. Quinto hábito. Acepta el aburrimiento ocasional de la verdad. La verdad sobre Artemis II es extraordinaria en términos científicos. 4 humanos viajaron más lejos de la Tierra que cualquier otro humano en la historia. Vieron la cara oculta de la Luna directamente. Capturaron imágenes que ningún ojo humano había visto antes. Probaron sistemas que dentro de pocos años llevarán a la primera mujer y a la primera persona afroamericana a la superficie lunar. Pero la verdad sobre los 6 minutos de blackout es, simplemente, física de plasma. Predecible, documentada, aburrida. Aceptar que muchas explicaciones son aburridas es uno de los hábitos cognitivos más importantes en la era de la inteligencia artificial generativa. Porque la próxima vez que veas un vídeo espectacular y emocionante que afirma revelar un secreto cósmico, vas a tener que recordar que lo más probable es que la verdad detrás de ese vídeo sea menos interesante que la mentira. Y que estar dispuesto a aceptar eso es la diferencia entre vivir en una percepción dirigida por algoritmos y vivir en una realidad construida por evidencia. Hay un aspecto incómodo que merece ser dicho con claridad. La ola conspiranoica de Artemis II no es un caso aislado. Es la primera vez que ocurre en una misión lunar tripulada desde 1972. Es por tanto un acontecimiento generacional. Pero el patrón que se ha visto va a repetirse, con probabilidad casi total, en cada evento espacial mayor de los próximos años. En 2027 está prevista la misión Artemis III, la primera que aterrizará seres humanos en la superficie lunar desde el Apolo 17. En 2028 está previsto el lanzamiento del satélite Lightbird de la agencia japonesa JAXA. En 2029 está previsto el inicio de operaciones científicas del Habitable Worlds Observatory. A principios de los años 30 están previstas las primeras misiones tripuladas a Marte. Cada uno de esos eventos será objetivo de campañas de desinformación de inteligencia artificial generativa. Cada uno generará vídeos virales falsos en cuestión de horas tras el evento. Cada uno producirá afirmaciones de encubrimiento, de pruebas ocultas, de ovnis gigantes, de cortes sospechosos. Y cada uno será cubierto por canales que monetizan la desconfianza institucional. El motivo es estructural. Las herramientas que permiten generar vídeo realista están mejorando exponencialmente. Hace 3 años, un vídeo generado por IA tenía dedos torcidos, sombras inconsistentes y 3 segundos de duración antes de empezar a fallar.
Hoy, un vídeo generado por IA puede tener entre 30 segundos y 2 minutos de duración, con calidad casi indistinguible de la realidad para el ojo no entrenado. En 3 años más, según las extrapolaciones razonables del sector, esos vídeos serán prácticamente indetectables, incluso para herramientas de análisis automático sin TED, y herramientas similares funcionan hoy, porque las grandes empresas que producen los modelos generativos han incorporado marcas de agua invisibles en sus salidas. Pero hay modelos de inteligencia artificial generativa, de código abierto, que no incorporan esas marcas. Y a medida que esos modelos se vuelven competitivos en calidad con los de las grandes empresas, la detección automática se vuelve cada vez más difícil. En 5 años, distinguir un vídeo real de uno generado por inteligencia artificial puede requerir análisis forense profesional, algo que un usuario promedio jamás hará antes de compartir un vídeo en redes. Eso significa que la próxima década va a ser, casi con certeza, la peor década de la historia para la confianza en la evidencia visual. Algo que durante 200 años fue la prueba más sólida que un ser humano podía presentar, una fotografía o un vídeo, va a dejar de serlo. Y la sociedad va a tener que adaptarse a un nuevo régimen de evaluación de información. Un régimen en el que la procedencia importa más que el contenido. Un régimen en el que un vídeo en una cuenta anónima de TikTok no vale lo mismo que un vídeo verificado por múltiples fuentes profesionales. Un régimen en el que la verdad se construye no por lo que vemos, sino por lo que sabemos sobre la cadena que produjo lo que vemos. Eso requiere alfabetización mediática, escepticismo selectivo y disposición a esperar antes de creer. 3 cualidades que nuestras instituciones educativas no están enseñando suficientemente, que las plataformas tecnológicas no están incentivando, y que los algoritmos están activamente desincentivando. El resultado es una asimetría profunda. Producir un vídeo conspirativo creíble cuesta hoy aproximadamente 10 minutos. Refutar ese vídeo, encontrar las pruebas técnicas de que es generado por inteligencia artificial, escribir el artículo de fact-checking y conseguir que llegue a una audiencia comparable a la del vídeo original cuesta días y a veces semanas. Mientras la mentira tarda 10 minutos en producirse y minutos en viralizarse, la verdad tarda días en alcanzarla. Y para entonces, la mayoría de las personas que vieron la mentira ya han pasado a otra cosa. Esa asimetría temporal es el mayor problema estructural de la información humana en la actualidad. Y no tiene una solución técnica fácil. Lo que sí tiene es una solución cultural. Y esa solución empieza con que cada espectador, cada lector, cada usuario de redes sociales asuma una responsabilidad personal en cómo procesa la información que ve. Una responsabilidad que, hasta hace muy poco, era de los editores periodísticos profesionales y de los curadores institucionales. Esos filtros han desaparecido en gran parte. Lo que queda somos nosotros, una imagen que no aparece en ningún vídeo viral, pero que merece ser contada. El 11 de abril de 2026, un día después del amerizaje, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen llegaron a Ellington Field, en Houston. Aterrizaron en un avión de la NASA tras pasar la noche a bordo del USS John P. Murtha, donde habían sido evaluados médicamente. Bajaron del avión bajo el sol de Texas. Saludaron a sus familias. Saludaron al personal de la NASA y a la prensa autorizada. Wiseman, el comandante, hizo un gesto de shaka con la mano. Hansen, el astronauta canadiense, fue recibido por Jessica Watkins, una compañera del cuerpo de astronautas. Las fotografías de ese momento fueron publicadas por la NASA en sus canales oficiales. Esas fotografías son auténticas. Tienen metadata. Fueron tomadas con cámaras Nikon y con un iPhone 17 Pro Max. Sus archivos están disponibles en alta resolución en los servidores de la NASA.
Son evidencia documental de que 4 seres humanos completaron el viaje espacial tripulado más distante de la historia y volvieron a casa. Y en los mismos días en que esas fotografías eran publicadas, Internet estaba lleno de afirmaciones de que esos 4 seres humanos no habían ido a ninguna parte, que estaban actuando, que la cara oculta de la luna que habían visto durante 10 días era una proyección sobre una pantalla verde, que habían sido pagados o coaccionados o reemplazados por dobles o sometidos a un guión gubernamental. Christina Koch, una de las 4 personas que orbitó la Luna, dedicó parte de su carrera a la observación científica de la Antártida y a una misión de récord en la Estación Espacial Internacional. Tiene un currículum técnico verificable. Reid: Weissman dirigía la oficina de astronautas de la NASA antes de la misión. Es un piloto de la Marina con miles de horas de vuelo. Victor Glover fue piloto del Crew 1 de SpaceX en 2020. Es teniente coronel de la Marina con una formación técnica documentada en archivos públicos. Jeremy Hansen es astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, antiguo piloto de caza, con un historial profesional verificable a lo largo de 3 décadas. 4 personas con identidades reales, carreras reales, familias reales. Y a los pocos días de su regreso, estaban siendo presentadas en redes sociales por canales con millones de seguidores como actores en un teatro improvisado. Eso, en el fondo, es lo más triste de la historia, no la conspiranoia en abstracto, no los videos generados por inteligencia artificial, sino el hecho concreto de que 4 seres humanos hayan sido reducidos, en la percepción de millones de personas, a títeres de un fraude que no existe. Y la lección más importante de toda esta historia, la que merece quedarse después de todos los detalles técnicos y de todos los desmentidos, es la siguiente. La verdad real sobre Artemis II es más extraordinaria que cualquier teoría conspirativa que se haya construido sobre ella. 4 humanos viajaron más lejos de la Tierra que cualquier ser humano en la historia. Vieron, por primera vez en 53 años, el lado oculto de la Luna desde una distancia personal. Capturaron un eclipse solar visto desde detrás de la Luna, un fenómeno que ningún humano había observado nunca antes. Volvieron a la atmósfera a 35 veces la velocidad del sonido y aterrizaron a salvo en el Pacífico exactamente en el segundo previsto. Y todo eso lo hicieron con instrumentos de medición ópticos publicados, cámaras Nikon documentadas en su metadata, comunicaciones de radio archivadas, transmisiones de vídeo en directo a más de 100 millones de espectadores en todo el mundo. Algunas de las cámaras que tomaron esas imágenes son tan poco glamurosas que rozan lo cómico. Una GoPro de hace 12 años fue una de las cámaras principales para capturar la vista del exterior de la cápsula. Un iPhone 17 Pro Max fue usado por algunos miembros de la tripulación para fotografías personales. No es la tecnología secreta de un fraude gubernamental. Son las cámaras que cualquier persona podría comprar en una tienda de electrónica. Y con esas cámaras, 4 personas grabaron la cara oculta de la Luna. Cualquier mentira sobre Artemis II palidece comparada con el hecho real. Cualquier ovni gigante imaginario palidece comparado con la imagen real de la Tierra, elevándose detrás del horizonte lunar tomada por una de las cámaras que efectivamente estaba a 400.000 kilómetros del planeta donde tú estás ahora mismo. Cualquier corte de transmisión sospechoso palidece comparado con los 6 minutos reales en que 4 seres humanos cruzaron la pared de fuego del plasma a 35 veces la velocidad del sonido y volvieron vivos. La paradoja del momento histórico que vivimos es esa, que en el momento en que la humanidad tiene los logros más extraordinarios de su historia, una porción significativa de la humanidad está siendo persuadida de que esos logros son falsos. No por evidencia, no por hechos, sino por un ecosistema cultural y tecnológico que monetiza la desconfianza,
amplifica la duda artificial y produce mentiras al ritmo industrial que la inteligencia artificial generativa hace ahora posible. Lo único que te queda como individuo, en ese contexto, es algo que ningún algoritmo te va a regalar. Disposición a verificar. Paciencia para esperar antes de creer. Capacidad de aceptar que las verdades reales muchas veces son menos espectaculares que las mentiras llamativas. Y compromiso con la idea de que distinguir lo real de lo falso, en una época en que cualquiera puede generar lo falso en 10 minutos, ha dejado de ser un lujo intelectual. Es una cuestión de supervivencia cognitiva. Artemis II ya está en los archivos. Las imágenes están publicadas. Los datos están registrados. Los astronautas están de vuelta con sus familias. Y dentro de unos años, cuando Artemis III aterrice por primera vez en la superficie lunar desde 1972, la próxima ola de videos generados por inteligencia artificial estará lista para inundar Internet. La pregunta que importa es si para entonces vamos a haber aprendido algo. Si vamos a recordar lo que pasó en abril de 2026, cuando vimos circular vídeos virales de astronautas con 6 dedos, peluches transparentes y patrones de nubes idénticos. Si vamos a tener la disciplina de esperar 48 horas antes de compartir. Si vamos a tener la humildad de aceptar que la mayoría de las cosas que parecen revelaciones cósmicas son, en realidad, errores gráficos de las cadenas de televisión. Si vamos a tener la honestidad de admitir que el silencio de la NASA durante 6 minutos no es prueba de nada distinto a la física del plasma. Y si todo eso se nos olvida, si volvemos a caer en cada nuevo ciclo conspirativo, cuando la próxima misión despegue, entonces no es la NASA la que está mintiendo. Somos nosotros los que dejamos de querer la verdad. Porque la verdad, comparada con el espectáculo, casi siempre pierde. A menos que aprendamos a defenderla. A menos que aprendamos a verla. Incluso cuando es aburrida. Incluso cuando es 6 minutos de plasma sobre una cápsula que vuelve a casa. Incluso cuando es 4 personas reales aterrizando en San Diego sin ningún ovni detrás. Incluso cuando es la cosa real más extraordinaria que la humanidad ha hecho en 53 años. La próxima vez que veas un vídeo viral sobre cualquier misión espacial, recuerda esto. La pregunta no es si lo que estás viendo es real o falso. La pregunta es si estás dispuesto a invertir el tiempo necesario para averiguarlo. Y si la respuesta es no, entonces no eres un escéptico. Eres alguien siendo dirigido por un algoritmo cuyo objetivo no es informarte. Es retenerte.